Sí, seguimos charlando con el economista Jorge Schreiner. Jorge, en términos de digitalización y todo este contexto que estuvimos debatiendo en el bloque anterior, ¿cómo justamente la digitalización puede ser un factor que ayude a este tipo de procesos en términos de inclusión financiera, sobre todo? Es una herramienta sumamente interesante que si se aplica bien, evidentemente puede favorecer muchos procesos. ¿Cuál es tu visión específica sobre el proceso de digitalización y cómo puede ser aprovechado en nuestro país? Mira, tu pregunta es no solo excelente, sino oportuna. Hay experiencias extremadamente valiosas en algunos países de África, por ejemplo, que las personas ni tienen cédula de identidad, pero tienen un chip identificatorio y a través de eso tienen crédito, ahorran, etcétera, etcétera. O sea, la tecnología hoy permite llegar a las personas alejadas de las ciudades, pero ¿qué implica esto? Que si voy a usar el teléfono para ingresar un dinero formal, estamos hablando de que existe un dinero formal, lo que se hace es cargar en esa billetera del teléfono y a partir de ahí puede hacer pagos con otras personas, transacciones con otras personas. ¿Cuál es la clave del dinero? El dinero funciona por confianza. O sea, si yo sé que lo que yo le transfiero electrónicamente va a recepcionar y va a aceptar esa otra persona, el dinero funciona. Basta con que la gente desconfíe que lo que me envía no es de origen claro, etcétera, etcétera, deja de funcionar. Dicho esto, entonces, ¿cuál es la clave para que haya funcionado en otros países? Es el sistema de comunicación. O sea, si yo tengo un esquema de infraestructura comunicacional que funcione en todo el país y no tenga cortes de energía eléctrica de a veces 2 días en Paraguay, todo mi sistema colapsaría si yo tengo cortes de energía, si no tengo buena comunicación. Por lo tanto, la digitalización, así como es una gran oportunidad de acercar a personas con escasos recursos que están alejados de la ciudad, para incorporarlos dentro del sistema financiero. Entonces, si juntamos digitalización con normas regulatorias ágiles y amigables, es un camino absolutamente correcto para hacer la inclusión financiera. Ahora sí, reiteramos lo que acabamos de ver sobre normas que hacen que se expulse a la gente del sistema financiero. Ni siquiera la digitalización sería el camino para la inclusión financiera. Tiene que trabajarse muy fuertemente en una infraestructura de comunicación súper adecuada para que funcione todo el tiempo, no importa cuán alejado uno pueda estar de Asunción, tiene que funcionar esa línea para que sus pagos también funcionen. Entonces, es un camino interesantísimo a registrarlo, a observarlo, pero requiere una gran atención, no solamente público-privada en cuanto a infraestructura, me refiero a la comunicación y a la energía eléctrica, por sobre todas las cosas, para que la digitalización sea la solución. Si no, es interesantísimo, pero te vas en muchos lugares o no tienes voz o no hay energía, se cayó el sistema, te dicen. Entonces, mientras eso haya, digamos, como desafío a resolver, la digitalización va a ser muy lindo como discurso, pero no va a ser la solución. La solución requiere un trabajo conjunto público-privado de gran inversión en preparar al sistema para que funcione con gran agilidad y flexibilidad. Esa sería un poco mi visión del tema. Estoy a favor de la digitalización, hay que usar la tecnología, solo que conlleva un requisito adicional. La seguridad de la información requiere extremo cuidado. O sea, si hay picardías y hay fraudes con los billetes normales, con operaciones en papel, imagínense hoy con la inteligencia artificial que hacen que lo que uno ve no sabe si es real o no. También eso es un gran desafío a resolver, cómo hacer que las personas puedan hacer sus transacciones con absoluta certeza de que a quien envía es la persona correcta. Cuando te envían link falso y te vacían tu cuenta, que ya hay casos bastante frecuentes en Paraguay, ese es otro aspecto regulatorio que tiene que tener mucho cuidado el Banco Central para que no ocurra que
se entusiasme la gente con mecanismos digitales hasta que ocurran fraudes masivos y se desencante y se retroceda. Ese sería un poco los dos temas que yo pondría sobre la mesa. Hacer un esfuerzo muy grande como país de tener una infraestructura comunicacional y energía que sea constante y que no caiga todo el tiempo, que es nuestro gran problema con Ande. Y el otro tema es trabajar en esquemas de seguridad de la información para que las personas más vulnerables en términos de información, en términos de conocimiento de estos temas, no sean usadas y aprovechadas por personas que existen en todo el mundo, los que aprovechan las picardías del esquema digitales. La digitalización es un tremendo paso hacia adelante en cuanto a avances de facilitar el contacto, facilitar la inclusión financiera, pero tiene su lado oscuro que si no se lo cuida puede tener grandes víctimas, pequeñas personas me refiero, aprovechadas por personas que saben cómo engañar a otras personas. Ese es un aspecto que yo recomiendo muy fuertemente a que se cuide. Jorge, nos hiciste espacio en la agenda, no queremos abusar mucho con tu tiempo, pero quiero preguntarte algo rápido para ir cerrando la entrevista. ¿Cómo estás viendo nuestro proceso de crecimiento económico de este año, Jorge? Estamos teniendo una dinámica interesante según el Banco Central del Paraguay. ¿Hay algún punto en específico que te parezca relevante mencionar dentro del análisis de la dinámica económica de nuestro país? Paraguay, si bien se desacopló en cierto modo de la naturaleza, tienen ciertos motores distintos, sigue dependiendo en gran medida de la naturaleza. O sea, si llueve correctamente, si el río está con su nivel adecuado, entonces la posibilidad de crecimiento es adecuada. Si vos combinas sequía o exceso de lluvia, entonces nuestra economía tiene sus vaivenes. O sea, para decir, en este momento las condiciones parecen adecuadas para que tengamos un 2024 con un crecimiento adecuado. Lo que falta como desafío a futuro en nuestro país es trabajar cómo hacer que si no llueve o llueve excesivamente, nuestra economía pueda seguir creciendo dependiendo de otros tipos de rubros, llámese servicio, tecnología o lo que fuera. Ese es quizás un aspecto que merece pensarlo también con seriedad, porque nuestro crecimiento es muy bueno en mediano plazo, mirado hacia atrás, pero es muy volátil. Hay años excelentes, después años de cero, años negativos. ¿Por qué? Porque depende en gran medida de lo bueno o malo que resulte en el sector rural como un todo. Entonces, desde ese punto de vista, este año pinta muy bien. Esperemos que también 2025 lo haga. Y para cerrar, diría yo que en nuestro caso es sensible también cuestiones internacionales, conflictos, etcétera. ¿Por qué? Porque afecta al rubro normal de envío de soja, por ejemplo. De repente hay conflicto con algún puerto en la Argentina, eso te obstaculiza, te encarece, o sea, es, es depender del clima y también de ciertas coyunturas internacionales. Pero en general te diría, para este año y el próximo se esperan muy, muy buenos resultados para nuestra economía. Jorge, te agradecemos muchísimo. Hay una variedad de temas que queremos conversar contigo. No nos da el tiempo hoy, pero esperamos contar con tu participación en este espacio nuevamente. Encantado, Eduardo. Un placer. Muchísimas gracias. Estuvimos en contacto con el economista Jorge Schreiner. Atención, nosotros volvemos a las recomendaciones y les hablamos ahora de lo que nos ofrece la aplicación de la Mega Cadena, una herramienta sumamente interesante para la toma de decisiones. Ahora, a través de la app de la Mega Cadena podrás disfrutar de todos los programas de Canal Pro, conocer para tomar decisiones a la hora de producir y trabajar, todo a tu alcance. Descarga gratis la app Mega Cadena y disfruta de este y otros beneficios. App Mega Cadena disponible para Android y iOS. Toca hacer otra pausa en Proeconomía y Finanzas, pero no se muevan que enseguida continuamos.